Capítulo 2. Maestro de la espada. 2 años habían pasado desde que Liam se había apoderado de su dominio. Brian, el mayordomo de la casa Banfield, se lamentó en privado nuevamente hoy mientras caminaba por la mansión. La casa, que había sido reconstruida 2 generaciones antes por el conde Banfield, el abuelo de Liam, era excéntrica, por decirlo suavemente. Para ser honesto, fue de mal gusto. Cuando llegaban visitantes, hacían muecas y se esforzaban por no mencionar la casa en la conversación. Muchos de ellos lucían sonrisas tensas en sus rostros. Los pasillos se retorcían y giraban de forma casi laberíntica. Era común que los sirvientes recién contratados se perdieran en ellos. Cuando Brian dobló una esquina, encontró a algunos sirvientes charlando en un lugar discreto. Era un hombre y una mujer jóvenes. El hombre era jardinero, pero había dejado el jardín en manos de una máquina y estaba holgazaneando, golpeando a una de las sirvientas con su uniforme de falda corta. Vamos, está bien, no. Nos meteremos en problemas si nos encuentran. No lo harán. Hay muchas habitaciones sin usar. Sí, es cierto. Manténlo en secreto, de acuerdo. El hombre pasó el brazo por el hombro de la sirvienta y los dos se fueron, dejando su trabajo. No cambiaron su comportamiento cuando vieron a Brian, ni lo saludaron. El conde anterior, Cliff, había priorizado las apariencias al contratar a los sirvientes, ignorando la capacidad y la personalidad. Por esa razón, la mansión se llenó de trabajadores de bajo carácter, dejando a Brian frustrado. ¿Qué diría el maestro Alistair si viera esto? En otro tiempo, las cosas habían sido diferentes. Cuando Brian empezó a trabajar con los Banfield, tenían una mansión adecuada y sirvientes que se tomaban su trabajo en serio. El bisabuelo de Liam, Alistair Sera Banfield, había sido un gobernante sabio y Brian se enorgullecía de servirle. Las cosas habían empezado a ponerse difíciles cuando el abuelo de Liam se hizo cargo. A partir de entonces, la situación se deterioró rápidamente. Las deudas de la casa Banfield aumentaron tan rápido mientras su reputación caía, hundiendo a la familia en una era oscura. El conde había vivido una vida de máximo lujo, quemando los bienes de la familia mientras aplicaba fuertes impuestos a las personas para exprimirles todo lo que pudiera. No pudo renunciar a la vida a la que estaba acostumbrado, e incluso se endeudó. Luego, cuando sus deudas se volvieron demasiado difíciles de manejar, empujó todo al próximo conde Banfield, Cliff, y huyó a Capital Planet como un tonto. Habiendo sido criado por un padre así, Cliff no resultó mejor. Mientras lamentaba el estado de la casa Banfield, que ya no se parecía a la familia a la que había servido originalmente, Brian llegó a la oficina del conde y se ajustó el uniforme, enderezando su espalda. El dispositivo al lado de la puerta se encendió y transmitió su voz a la habitación. Maestro Liam, soy Brian. La voz de Liam vino del dispositivo. Adelante. La voz firme, que no parecía provenir de un niño, puso al mayordomo un poco nervioso. Brian abrió la puerta y entró en la habitación para encontrar a Liam sentado en su escritorio evaluando el estado de su dominio, con Amagi a su lado. Amagi apoyó a Liam en un papel como si pareciera una secretaria. Liam estaba molesto, la irritación era evidente en su rostro. Era una expresión de la que Brian apenas podía creer que fuera capaz de ser el rostro de un niño. ¿Qué puedo hacer por usted, maestro Liam? El escritorio de la oficina había sido hecho para un adulto, pero se le había proporcionado una silla para niños a Liam. Liam se bajó de la silla, juntó las manos a la espalda y se paseó por la habitación, luciendo como un niño que jugaba a ser alguien importante. En realidad, Liam era bastante importante. Aunque era un niño, era un conde y lord de un dominio, y nadie en este planeta podía hablar en su contra. Brian, yo nunca antes había salido de la mansión. En efecto. La mansión está equipada con todas las instalaciones para la educación y la fisioterapia que recibe, después de todo. Hasta hace poco, Liam había estado durmiendo dentro de la cápsula educativa. En lugar de los habituales 6 meses, había pasado un año completo adentro, adquiriendo una educación completa y una mejora física. Luego, cuando había dejado la cápsula, estaba la rehabilitación física y una revisión de los conocimientos que había adquirido esperándolo. Si quería salir,
Había patios interiores para que los usara, por lo que nunca había tenido la necesidad de abandonar la mansión. Todavía no necesitaba hacerlo, razón por la cual Liam no se había dado cuenta previamente de lo mal que se veía la casa en la que vivía. Tenía curiosidad, así que finalmente salí. Esta mansión. Se ve horrible, ¿no? Brian estuvo de acuerdo, pero como su mayordomo, no podía hablar mal del gusto de su anterior maestro. Yo diría que tiene un diseño creativo. Ahórrame tus halagos, Liam gritó, golpeando con sus pequeños pies. Él le lanzó una mirada a Maggie y una proyección de la mansión que su abuelo y su padre habían construido apareció ante ellos. La casa principal, una casa de vacaciones y varios otros edificios se cernían en forma holográfica alrededor de Liam. Todos tenían una forma terrible, cada edificio carecía por completo de sentido del diseño, incluso parecía desprender algún tipo de mala voluntad. ¿Acaso eres estúpido? Tienes que ser estúpido, ¿verdad? ¿Por qué la obsesión por las formas extrañas? Es humillante vivir en esta cosa. ¿No estás avergonzado? Yo estoy avergonzado. Me alivia que el maestro Liam tenga gustos normales. Brian sintió una punzada de felicidad por eso. Esto no cambió el hecho de que su propiedad estaba llena de edificios de formas terribles. Algunos de estos edificios se habían reservado para los familiares de los Banfield, pero al conocer la situación financiera actual de la familia, los familiares en cuestión ya habían huido a Capital Planet. Nadie vivía en ellos. Otra de las razones por las que Liam se había apoderado tan fácilmente de la familia era que ninguno de estos parientes había estado presente para oponerse a ello. Por otra parte, nadie quería un territorio como este. La familia no había tenido vasallos ni caballeros durante generaciones. Los caballeros eran guerreros mucho más poderosos que los soldados ordinarios, forjados a través del entrenamiento para tener una fuerza prácticamente inhumana. La mayoría de estos individuos sirvieron a naciones o lords dentro del imperio. Poseídos de muchos talentos, estos poderosos guerreros no solo eran hábiles luchadores, sino que también servían como comandantes. Sin embargo, ni uno solo de ellos sirvió a la casa Banfield. En cuanto a la razón, o se habían enterado de los problemas económicos de la familia y se habían ido a servir a otros lords, o habían obedecido las órdenes del abuelo de Liam y lo habían seguido hasta Capital Planet. Como tal, Liam no tenía caballeros a su servicio. Cuando se trataba de funcionarios del gobierno, personal militar en general y sirvientes. No había abundancia, pero Liam tenía lo justo. Eran precisamente estos individuos ejemplares de los que carecía. Me rompe el corazón, pensó Brian. Dejar todo en manos de un niño tan pequeño y huir a la capital habría sido impensable en la época del maestro Alistair. Demoleremos toda la propiedad, declaró Liam. No quiero esta mansión. Construiré uno nuevo que se adapte mejor a mí. ¿Qué hay de los empleados para mantener las otras mansiones y villas? Brian respondió, algo nervioso. La respuesta irritada de Liam fue, no me importa. Despídelos. Solo despedirlos directamente. Pensó Brian, pero a Maggie ofreció una sugerencia reconfortante. Maestro, deberíamos proporcionar un nuevo empleo a los sirvientes. Además, sugiero esperar un poco antes de construir una nueva mansión. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con demoler la finca para reducir el costo de mantenimiento. Sin embargo, construir una mansión que se adapte a sus necesidades llevará tiempo. Por lo tanto, sugiero primero construir una residencia que funcione al nivel más básico mientras se prepara la mansión adecuada. Brian se sintió aliviado al escuchar esa sugerencia. Supongo que es mejor que acumular más deudas. Pero no costará mucho demoler todo. Aún así, a largo plazo, eso es mejor que pagar para mantener estos edificios ridículamente enormes. Liam reflexionó por un corto tiempo, luego estuvo de acuerdo con la propuesta de Amagi con un asentimiento. Tienes razón. Deberíamos tomarnos nuestro tiempo para construir la mansión perfecta. Sin embargo, ¿de dónde sacaremos el dinero? Amagi se apresuró a proporcionar otra sugerencia. Creo que bastaría con reestructurar el ejército. El ejército. El imperio permitió a los lord tener ejércitos personales para la defensa de sus dominios.
Liem acababa de empezar a tener una idea del estado de su territorio, por lo que aún no sabía mucho sobre su ejército. Amahi le mostró algunos datos y él reaccionó fascinado. Tenemos 30.000 acorazados. Eso es mucho. Amahi asintió. Sí. Sin embargo, menos del 20% de estas naves están operativos. Tenían 30.000 naves, pero ni siquiera podían usar 6.000 de ellos. Todos eran modelos bastante antiguos también, por lo que su ejército era en realidad como un perro que ladra, pero no muerde. El número actual de naves es innecesario, por lo que deberíamos reducirlos a un número que podamos mantener de manera realista. Sugiero un mínimo de 3.000 naves, lo que reduciría drásticamente el costo de mantenimiento del ejército. Brian se sorprendió por la sugerencia de Amahi. Unos 3.000. Liem estaba teniendo dificultades para entender estos números. ¿Es mucho o no? No estoy seguro de cómo decidir. Espere por favor, Brian interrumpió, reacio a ver aprobada la sugerencia de Amahi. Por lo general se espera que un conde mantenga un ejército de 10.000 naves. Aconsejo no reducir nuestras fuerzas a un mero 10%. Liem ladeó la cabeza. Pero solo el 20% de ellos están siquiera operativos. Era cierto que la operatividad actual de su flota era demasiado baja, pero reducir visiblemente el tamaño del ejército tenía sus propios problemas. Brian dijo, la operatividad no es el único problema. Si reducimos el tamaño de nuestro ejército, los que nos rodean nos tomarán mucho menos en serio como resultado, y no será solo la nobleza. Los piratas vendrán corriendo. Reducir el ejército a una 10ª parte de su tamaño daría a otros nobles más motivos para menospreciar a la familia por su situación financiera. No era extraño que los lords vecinos fueran a la guerra incluso dentro del imperio. Tener una estimación baja haría vulnerable a la casa Banfield. Había otro grupo problemático en este mundo, los piratas. Piratas espaciales, para ser más específicos. Eran tan problemáticos, de hecho, que algunas grandes armadas piratas eran más que un rival para los lords gobernantes. Un gran ejército era un buen elemento de disuasión para tales enemigos. Ningún pirata se molestaría en atacar un territorio protegido por 30.000 naves. Sin embargo, Amahi tenía listo un contraargumento. Actualmente, necesitaríamos 1.000 de nuestras naves para enfrentarnos a una flota de 100 naves piratas, debido a la antigüedad de nuestro equipo y la habilidad de nuestros soldados. En lugar de continuar con un ejército tan ineficiente, creo que deberíamos reducir la escala de nuestras fuerzas mientras aumentamos la utilidad de nuestro personal. Liem tomó su decisión rápidamente. Entonces reduciremos nuestro ejército. Aceptó la propuesta de Amahi a pesar de la dura oposición de Brian. Maestro Liam, las lágrimas brotaron de los ojos de Brian, pero Liem no escuchó sus objeciones. No necesito gente que no pueda usar. Amahi elaboró rápidamente los planes para reducir el tamaño del ejército. Comenzaremos la reorganización de inmediato. Esto debería proporcionarnos un presupuesto bastante sólido. ¡Qué exhibición más inútil! 24.000 naves que ni siquiera podemos usar excepto como decoración. Brian estaba empezando a ponerse ansioso. Liem aceptó las sugerencias de la IA con demasiada facilidad. Maestro Liem, está confiando demasiado en la inteligencia artificial. Usted debe usar esta máquina, no ser usado por ellos. Otras casas nobles creerán que la casa Banfield está en declive. Liem resopló. Hablas como si la familia no estuviera en declive. Si no tienes una sugerencia mejor, quédate callado. Los hombros de Brian se hundieron. Por supuesto que no tenía ninguna sugerencia. Después de todo, solo era un mayordomo. No tenía cabida en las discusiones sobre asuntos políticos o militares. Mirando a Amahi, Liem dijo, sin embargo, tener muy pocas fuerzas no serán bueno. No puedo tomar a la ligera nuestra situación militar. Podremos recuperar nuestros números con el tiempo. Esto causó que Brian revisara su opinión sobre Liem una vez más. ¿Qué? Lo está pensando más de lo que imaginaba. Amahi asintió. Parecía que reducir el tamaño de las fuerzas armadas no era todo su plan.
Eventualmente acumularemos una fuerza apropiada para el ejército de un conde. Comenzaremos con la reeducación y el reentrenamiento para crear una fuerza de élite, luego aumentaremos el número de nuestras tropas a medida que mejore la situación financiera del territorio. Ella sugirió eliminar el exceso de personal del ejército y ponerlo en trabajos civiles para estimular la economía del planeta. Liam estuvo de acuerdo con su razonamiento. No necesito un ejército que sea solo para exhibir. Lo que necesito es un ejército que pueda luchar. Amagi, adelante con la reorganización. Un día, lo convertiremos en una armada digna de un conde, no, como me corresponde. Él le preguntó a Brian, ¿alguna queja? Con el tiempo volveremos a tener 30.000 naves, pero por ahora nos las arreglaremos con 3.000. Brian se secó el sudor de la frente con un pañuelo. No tengo quejas, maestro Liam. Satisfecho con la respuesta de Brian, Liam se volteó hacia Amagi. Hazlo de una vez, Amagi. Sí, señor. Esta decisión, incluso de niño. Casi me recuerda al maestro Alistair, pensó Brian. Él estaba empezando a ver algunas similitudes entre Liam y el brillante lord al que una vez había servido. Sin embargo, bueno, ese es un problema resuelto. Amagi, arriba, sí, señor. Su tendencia a disfrutar de estar en los brazos de su muñeca, Amagi, incluso frente a los demás, no era algo que Brian pudiera elogiar. En su mente, él se quejó, maestro Liam, por favor no se siente en los brazos de Amagi y acaricie sus pechos en mi presencia. No tengo ni idea de qué tipo de expresión hacer. Asterisco 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 las cosas estaban más espantosas de lo que esperaba. Cuando salí de la cápsula educativa, terminé mi rehabilitación y eché un vistazo al estado de mi dominio, me quedé sin palabras. Gracias al conocimiento instalado en mi cerebro, cuando vi los datos, pude comprender lo que significaba todo, quisiera o no, y debido a que lo entendí, eso lo empeoró aún más. Explotar a mis súbditos, estas personas ni siquiera tienen nada para que yo explote. El mundo en el que me había reencarnado era uno con una civilización científica y mágica muy avanzada, o al menos, se suponía que debía ser así. En verdad, la gente de este planeta tenía una civilización menos desarrollada que Japón, donde yo había vivido mi vida anterior. En el peor de los casos, estaban al nivel del Japón antes de entrar a la guerra. Esta era una civilización intergaláctica, un mundo donde los acorazados espaciales disparaban rayos unos a otros en la guerra. Sin embargo, parecía que mi territorio solo había sido dejado completamente atrás por los tiempos. Tampoco había energía para las personas que vivían aquí. Apenas lograron pagar sus impuestos. Incluso si quisiera oprimirlos, no podrían estar más oprimidos de lo que ya estaban. Era como una tierra que ya había sido desangrada por un lord malvado, y yo ni siquiera había hecho nada todavía. ¿Por qué la civilización aquí está tan atrasada?, me quejé. Amagi explicó la razón con total naturalidad. El desarrollo cultural ocurre sin esfuerzo. Sería fácil para la nobleza dejar a la gente a su suerte. Sin embargo, si la civilización se desarrolla demasiado, se vuelve más difícil de manejar. ¿Es esa la razón? Entonces que lo administre con la inteligencia artificial. Lo hacemos, y hace todo lo que puede según las reglas de uso mínimo prescritas. Los nobles de este mundo desangraron los impuestos a sus ciudadanos y les permitieron lograr el menor desarrollo cultural posible. Si dejaban a su gente en paz, la población aumentaba, y si necesitaban trabajadores con inteligencia de ese grupo, simplemente podían arrojarlos a una cápsula educativa. Ellos mantuvieron a la gente lo suficientemente oprimida como para que no adquirieran demasiado conocimiento. No había lugar para que yo hiciera nada. Mi tiempo como un lord malvado terminó antes de que hubiera comenzado. Mis padres me obligaron a tener un dominio completamente inútil. El guía podría haberme engañado. Ese pensamiento pasó por mi cabeza, pero Amagi estaba allí para aclararme. Maestro, es cierto que el dominio de la casa Banfield se encuentra en un estado bastante lamentable, pero creo que las cosas solo pueden mejorar a partir de aquí. Si hace un buen uso de los impuestos, verá resultados en otros 10 o 20 años. La gente vivía una larga vida en este mundo.
No llegaron a la edad adulta hasta los 50, ya a los 50, ellos parecían como alguien de alrededor de 13 años en mi viejo mundo. Todavía había guerra, lo que afectó la esperanza de vida promedio hasta cierto punto, pero había aprendido que esto todavía estaba entre 300 y 400 años. Mucha gente vivió hasta los 600. Desde ese punto de vista, 20 años parecían bastante breves. 20 años, Sí. En 20 años, puede hacer avanzar la civilización en su territorio. Si Amagi lo dice, supongo que eso es todo. Veré cómo van las cosas, entonces, durante 20 años. No será divertido explotar a mi gente como es ahora. Mi cuerpo aún es joven. Tengo mucho tiempo, así que invertiré en mi dominio por ahora y cosecharé las recompensas más tarde. Pon todo menos los fondos mínimos para mantener el planeta. Lo retiraré más tarde. Y Amagi quiero poder. Mientras esperaba mi momento, había todo tipo de cosas que quería obtener. Poder. Lo militar, no. Poder personal. Mi propio poder. Su propio poder. Deseas entrenar su cuerpo. Exacto. Quiero volverme fuerte a través de las artes marciales o algo así. La violencia me había asustado en mi vida pasada. Tenía miedo de los hombres corpulentos que venían a cobrar mis deudas. Antes de eso, siempre había pensado que la violencia no tenía sentido, pero después de caer en esa situación, comencé a sentir que realmente necesitabas poder físico. Para gobernar con puño de hierro, quería poder, lo suficiente como para no tener que temer a nadie. El poder de ejercer violencia sobre quien quisiera, de ahí mi deseo de tener un cuerpo fuerte. No creo que tal cosa sea necesaria para usted, maestro. En mi opinión, la formación mínima sería suficiente. No. Búscame un instructor de primera clase y no escatimes en el presupuesto. Este es un gasto necesario. Para poder aferrarme a lo que era mío. Para poder ser el victimario en lugar de la víctima, necesitaba poder. Asterisco 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 en lo que podría llamarse el umbral entre mundos. Todo estaba oscuro, no había nada visible cerca. Lo único en este espacio era el guía sonriente. Él se sentó en su bolsa de viaje como si estuviera colocada en tierra firme y muy contento contempló una imagen flotando ante él. En la imagen estaba la figura demacrada de la ex esposa de Liam, varios años después, es decir, su ex esposa en su vida anterior. Ella caminaba por la calle, el cansancio estaba escrito en su rostro. Luces muy desgastada. Tu cabello es un desastre y tu ropa se ve barata y gastada. Ella trabajaba con sus ahorros y apenas lograba mantenerse a sí misma y a su hija. El guía estaba satisfecho de lo mucho que había cambiado la mujer. A su alrededor había imágenes similares de otras personas sufriendo, personas a las que él personalmente había traído la desgracia. Las emociones negativas de esas personas lo llenaron. Sintió que el poder brotaba de su interior. Vaya, no debería satisfacerme solo contigo. Debería ver cómo está Liam. Oh, estoy tan ocupado. A pesar de decir que estaba ocupado, se estaba divirtiendo al máximo. Él extendió su mano y apareció una nueva imagen. Este revelaba a un Liam de 7 años conversando con su muñeca. El guía se rió entre dientes. Incapaz de confiar en mujeres de carne y hueso, ha puesto una muñeca elaborada a su lado. ¡Qué hilarante! Además, no parece haberse dado cuenta de que esto pone en riesgo su condición de noble. ¡Qué situación tan divertida! Lo mejor de todo era que Liam no parecía darse cuenta de su miserable situación. También podría tomarme mi tiempo para saborearlo. En la imagen proyectada, Liam decía que quería poder. Una persona que había tenido miedo de la violencia en su vida pasada y quería poder en la nueva, el guía no podía tener suficiente. Quiere poder para aferrarse a lo que es suyo, Es tan típico. Pero eso es lo bueno que tiene. El guía tocó la proyección con su mano. El humo negro salió de su cuerpo y se filtró en la imagen. Conozco a la persona perfecta para tus necesidades. No te preocupes, seguiré cuidándote. Este es un servicio continuo, después de todo. El guía tiró de algunos de los hilos del destino, los jaló,
en realidad para encontrar al hombre que instruiría a Liam. Una vez que hubiera hecho esto, el hombre tenía la garantía de ocupar el puesto. Liam había solicitado un maestro experto, pero este hombre era todo lo contrario. Disfrútalo, Liam. Cuando te encuentres con tu perdición, me aseguraré de ir a recogerte. El guía lucía su sonrisa de luna creciente, solo su boca era visible en su rostro. Asterisco 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 un viajero solitario llegó al puerto espacial de la casa Banfield. Era un hombre mayor con un kimono y una cama morado, con el pelo desordenado y la cara desaliñada. Una katana descansaba en su cadera. Un lugar en medio de la nada. El hombre se llamaba Yasushi, y a pesar de su apariencia descuidada, él había venido a enseñarle artes marciales a Liam. Sin embargo, no era Yasushi realmente quien se suponía que debía estar allí. Habían solicitado un verdadero maestro de artes marciales, pero el hombre en cuestión se había enterado casualmente de las fechorías de la casa Banfield y, por lo tanto, no había querido aceptar la solicitud. De hecho, ni siquiera sabía si la casa Banfield podía pagar la tarifa que estaban ofreciendo. Por lo tanto, el maestro original había ofrecido a Yasushi como voluntario para el trabajo. Maldita sea, si tan solo no le hubiera pedido dinero prestado a ese sujeto. Ver a Yasushi lamentándose con los hombros caídos era bastante patético. No parecía en lo más mínimo un hombre con una posesión de destreza marcial. Yasushi había aceptado el trabajo con la condición de que sus deudas fueran canceladas, pero cuando vio el puerto espacial abandonado y en ruinas, él comenzó a lamentar su decisión. No me gustaría venir aquí ni siquiera por mi trabajo real. Hablando francamente, este hombre no era fuerte. Había estudiado todo tipo de artes marciales, pero no había logrado quedarse con ninguna de ellas por mucho tiempo. En cambio, simplemente se jactaba de haber dominado las artes marciales y se ganaba la vida mostrando técnicas que se reducían a trucos de magia. Bueno, el cliente es un niño, así que debería ser bastante fácil engañarlo, pero casi me siento mal que tenga que aprender a pelear de mí. Yasushi había aprendido lo básico, por lo que sería capaz de enseñarle al chico, pero lo básico era todo lo que podía enseñarle. No podría impartir ninguna técnica avanzada o movimientos asesinos, ya que no conocía ninguno. Con toda honestidad, incluso su comprensión de los conceptos básicos estaba comenzando a oxidarse en este punto. La única razón por la que había aceptado el trabajo a pesar de todo esto era porque necesitaba el dinero. Bueno, esto saldrá bien. Un niño malcriado se cansaría rápidamente, eso fue lo que pensó. Si elogiaba al niño lo suficiente y lo mantenía de buen humor, probablemente eso lo dejaría satisfecho. La katana, sin embargo. Traté de vestirme para lucir el papel, pero qué niño tan extraño para hacer estas peticiones. Las katanas existían en este mundo, pero no eran lo que uno consideraría como un arma principal. Nunca perderían popularidad dentro de un determinado nicho, pero la gran mayoría de los espadachines preferían las espadas occidentales. Había pasado mucho tiempo desde que Yasushi había tenido una. Bien, es hora de engañar a un niño para tener su dinero. La verdadera profesión de este hombre eran las artes escénicas. Solo había sido elegido como instructor de Liam a través de las maquinaciones del guía.